Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos por acá chicos, a todos los que están en vivo. En esta lección les voy a enseñar a cómo vamos a poder reprogramar nuestra mente para cambiar nuestro paradigma y nuestra proyección o percepción de la realidad. Y vamos también a aprender a reestructurar creencias para tener resultados, tener mucho más dinero y dejar de limitarnos, dejar de autosabotearnos y empezar a poder crear una vida muchísimo más expansiva y mucho más abundante. Entonces, chicos, vamos con la lección de hoy. En esta lección, como les dije, para mí es muy importante para terminar con ese autosabotaje, para poder romper límites mentales y obtener resultados que realmente estamos buscando, ¿ok? Pónganme en el chat cuántos de ustedes quieren literalmente poder romper con ese autosabotaje interior y poder reprogramar su mente desde la raíz. Comenten en el chat. Eso, bueno. Bueno, qué bien. Bueno, quiero empezar diciéndoles lo siguiente, o sea, yo me hago la pregunta, ¿cómo se forma una creencia? ¿O cómo yo puedo desbloquear mis creencias? O sea, ¿qué es una creencia? ¿Cómo se forma? El pensamiento es un pensamiento inicial, empieza con un pensamiento, ¿ok? Y empieza a haber como una repetición de pensamientos. Bien, esta repetición de pensamientos empieza a generar experiencias y emociones, ¿ok? Y estas experiencias y emociones generan una reafirmación, ¿ok? Hasta formar la creencia mental. ¿Me siguen? Entonces, desde un pensamiento inicial nosotros partimos, empieza a haber una repetición de pensamientos, que es como una amplificación de este pensamiento inicial. Se empiezan a experimentar emociones, de estas emociones se crea cierta experiencia, de esta cierta experiencia se forma una creencia mental, ¿ok? Y después, como te muestro acá en la imagen, se crea la SRAA, que sería el sistema reticular activador ascendente, ¿ok? Y el sistema reticular activador ascendente básicamente es lo que hace que tu cerebro empiece a asimilar lo que estás pensando y a reproducir más evidencia de ese pensamiento inicial. Te pongo un ejemplo. Te gustan los autos y querés comprarte un auto rojo, entonces tu sistema de reactivación reticular ascendente empieza a ver en la calle muchos más de esos autos rojos. Por ejemplo, cuando estás buscando ser mamá, salís a la calle y se activa ese sistema reticular activador ascendente, ¿verdad? Y empezás a ver muchas más mujeres embarazadas. Esto es, tu sistema reticular se activa para encontrar la confirmación, para confirmar y encontrar más evidencias que afirmen y reafirmen ese pensamiento inicial. Entonces, cuando hay confirmaciones y cuando hay más evidencias, ahí se establece una fuerte convicción. Y acá literalmente se forma la creencia. Los pensamientos son como los pájaros. Vuelan a tu alrededor, pero literalmente es tu decisión permitir que hagan nidos en tu cabeza, ¿ok? Entonces, literal, todo lo que está creado o lo que percibimos que es real allá afuera es una percepción de nuestro mundo interno. Nosotros podemos hackear nuestra mente, ¿ok? Engañándola para que a través de la imaginación o de la memoria, ¿tá? Así sea ver, oír, leer algo de forma repetitiva todo el tiempo, ¿ok? A través de esa repetición, o de la memoria, así sea repitiéndome y acordándome de ciertos patrones, ciertos hábitos o ciertos contenidos de información que yo estoy eligiendo, ¿ok? Podamos hacerle creer a nuestra mente que estamos viviendo la vida de nuestros sueños como si ya estuviera pasando en nuestra realidad, ¿tá? Para que mi mente pueda crear que esto es así y lo termine creando allá afuera. Mi mente cree y lo puede crear. Entonces, el cerebro subconsciente no entiende lo que es real o lo que es mentira. Al final de cuentas, nuestro cerebro subconsciente no puede racionalizar las cosas. No tiene una forma de procesar la información, sino que todo lo adopta con una verdad absoluta. Entonces, nuestro cerebro subconsciente no entiende. Lo único que entiende es el recuerdo de lo que ya pasó. Nuestro cerebro subconsciente lo recuerda, entonces se activa la memoria y así como se activa la memoria, se activa ese recuerdo que es una convicción. Es algo que como pasó, yo creo que es verdad o creo que es real. A nivel subconsciente, mi mente crea la convicción cuando yo ya tengo el recuerdo. Por eso cuando nosotros recordamos el pasado, sabemos que pasó y sabemos que es una verdad.
Entonces yo te pregunto a vos, ¿qué pasa si vos empezás a recordar hacia adelante? Y le empezás a decir a tu mente aquellos eventos, aquellos escenarios y situaciones o personas que llegan a tu vida, o oportunidades, o logros y resultados que obtenés ahí en el futuro. En ese futuro ya lo tenés y vos lo recordás. Y como lo recordás, entonces tu cerebro subconsciente no entiende si es real o es falso. No entiende si es tu imaginación o si es mentira lo que estás contando o si es verdad. Esto se llama la autosugestión. Y la autosugestión, chicos, es un punto muy importante para la reprogramación mental. ¿Ok? O sea, vos podés pensarlo. Vos podés recordar algo que ya viviste, ¿tá? Que generó un impacto en tu vida. Y te aseguro que cuando lo recordás, se te van a despertar nuevamente las mismas emociones de cuando lo viviste. Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, cuando pensás en un hecho futuro, ¿tá? El cual no podés controlarlo, y lo imaginás por unos minutos y ya empezás a experimentar esas emociones. Te hago un ejemplo. Cuando estás imaginando un hecho futuro catastrófico o negativo o crucial para tu vida, y automáticamente empezás a experimentar las emociones de miedo, de ansiedad, de preocupación. Bueno, eso es un mensaje a tu mente de que estás recordando algo y tu mente no entiende si ya lo viviste o no. Lo procesa como verdad absoluta, entonces terminás creando esa situación o ese evento en tu vida que no querías que pasara y tenías miedo que pasara, pero como le diste la orden a tu cerebro y lo recordaste, ¿ok? Tu mente lo creó. Porque así como lo cree, ¡boom!, lo crea. ¿Cómo estamos hasta acá, chicos? Bien, perfecto, entonces seguimos. Por esta misma razón, entonces, es muy importante aprender a dominar nuestros pensamientos, aprender a hackear nuestra mente, ¿tá? Para experimentar nuevas emociones que nos permitan hacerle creer a la mente, ¿ok?, de que esto que estamos percibiendo es real. Por eso tus creencias se vuelven una realidad. Bien. Ahora lo siguiente que vamos a ver es el loop de pensamiento. Un loop de pensamiento, chicos, es una cadena de pensamientos que nunca termina, ya que un pensamiento lleva a más pensamientos. Y más pensamientos disparan más pensamientos, ¿ok? Y esto es una espiral literalmente sin salida, que está todo el tiempo haciendo así. ¿Ok? Entonces, vas a sentir que nunca se termina, porque un pensamiento puede llevarte a una lluvia de pensamientos, ¿verdad? Entonces, los pensamientos te pueden llevar a que vos puedas crear algo enorme en tu vida, o los pensamientos te pueden llevar a una autodestrucción total en tu vida. Entonces, literal, mira, te voy a dejar un video acá en la descripción para que veas cómo a raíz de un pensamiento se puede generar una lluvia de pensamientos, una nube de pensamientos, y que ese pensamiento inicial termina siendo una convicción irrefutable. ¿Ok? Entonces, ahora te voy a mostrar cómo tu pensamiento primario afecta el resultado. Tu pensamiento primario afecta el resultado porque el pensamiento primario es como la hipótesis. ¿Ok? A raíz de una hipótesis inicial, ¿tá?, se va desenlazando una serie de evidencias y confirmaciones hasta que esa hipótesis termine siendo un hecho irrefutable, real. ¿Ok? Y la hipótesis inicial podría ser, por ejemplo, soy malo en matemáticas o soy malo haciendo dinero, no sé hacer dinero. Esto es un caso muy común entre todas las personas. Entonces, poner que la hipótesis inicial sea no puedo hacer dinero, ¿ok? Entonces, yo tengo problemas con el dinero, como tengo una hipótesis negativa, entonces tomo poca acción para yo poder mejorar esto, porque desde el minuto 1 yo creé ese bloqueo que empieza a generar como ciertas resistencias a cambiar o mejorar esto. Entonces, como creo que tengo problemas con el dinero y empieza con esa hipótesis inicial, entonces voy a creer que soy inferior y me voy a estar juzgando y me voy a estar reafirmando constantemente esa creencia que supuestamente es verdad. ¿Me siguen hasta acá? Esto es lo más común del mundo. ¿Se dieron cuenta? Entonces, como yo tengo la hipótesis inicial que tengo problemas con el dinero, voy a creerme, entonces actúo como si esto fuera real,
el feedback que yo voy recibiendo del mundo exterior confirma mi feedback interior, porque así lo estoy proyectando afuera, se reafirma la creencia, entonces se crea la nueva situación que yo creé al inicio, y esta nueva situación en mi vida confirma que yo tenía razón. Confirma que la hipótesis inicial era verídica. ¿Ok? Entonces, la realidad es que no importa si es verdad o no es verdad. Lo único que importa es que todo aquello que vos querés como verdad es una verdad. Innegociable, irrefutable. ¿Ok? Acá, miren esto. Les voy a mostrar cómo se crea la creencia y se confirma. Y esto literalmente es un loop. Entonces, cada vez que hay un nuevo pensamiento, ¿ok?, se genera una corriente de pensamientos, porque hay un pensamiento predominante. Ese pensamiento dominante domina la acción. Esa acción genera sensaciones y emociones que reafirman ese pensamiento inicial, porque necesita evidencias para reafirmar que la hipótesis es verídica, ¿ok? Y este feedback que se da, que es un feedback autoimpuesto, no es un autofeedback, ¿ok? Empieza a reafirmar y a confirmar constantemente de la hipótesis inicial. Entonces, chicos, cada vez que ustedes tengan un pensamiento negativo, tienen que intervenir. Tienen que intervenir rápidamente cambiando sus pensamientos por las creencias. ¿Tá? Tienen que tomar acción masiva, ¿tá?, para validar nuevas creencias y no seguir confirmando y reafirmando, ¿ok?, la hipótesis anterior, porque es negativa y es la hipótesis que te autosabotea. Tenés que validar una nueva realidad y tenés que literalmente intervenir en el primer pensamiento que se cruce en tu mente negativo y reemplazarlo rápidamente por 2 o 3, 4 o 5 pensamientos positivos que puedan sustituir el negativo y empiece a validar y reafirmar una hipótesis completamente distinta. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, vamos a pasar al siguiente punto, que se llama cambia tu paradigma, ¿ok? Y ustedes, para cambiar su realidad, tienen que cambiar el paradigma. ¿Bien? Entonces, para definir tu futuro, tenés que estar dispuesto a cambiar tu paradigma pasado. Para cambiar tu futuro, tenés que estar dispuesto a cambiar y sustituir tu paradigma pasado, ¿ok? Que es tu paradigma actual en realidad. Tu paradigma actual está definiendo todos los resultados en tu vida. Y para que estos resultados y toda la realidad cambie, tenés que cambiar todo tu paradigma. Entonces, para definir tu futuro, ¿tá?, vas a tener que aprender a sustituir las creencias. Y nunca vas a poder cambiar las cosas a través de una pelea actual con tu realidad actual, porque no te va a servir de nada, solamente te va a comer energía, te va a sacar energía, ¿ok? Y más que nada, más que estar peleando con tu realidad, tenés que cambiar literalmente un modelo actual por un modelo ya nuevo, que puede hacer que el modelo actual quede obsoleto. Esta es la forma más sencilla de poder cambiar tu realidad adentro de tu mente, tus creencias y tu formato de pensamientos. Entonces, yo no puedo ir en contra de todo mi archivo de creencias actual, porque me va a condicionar el estado anímico, va a condicionar mis emociones, va a condicionar mi actitud, y lo único que va a hacer es que me va a seguir limitando. ¿Ok? Lo que yo tengo que hacer es crear un nuevo paradigma, ¿bien?, que haga que mi paradigma anterior quede obsoleto. Esto es muy sencillo. Cuando yo recuerdo que tengo, por ejemplo, creencias de papá y de mamá, que son creencias de escasez y de pobreza, entonces yo empiezo a crear creencias nuevas, las comparo con las creencias de mamá y papá y quedan obsoletas. Es como, es obvio que esto que yo aprendí ni siquiera lo necesito para mi nueva versión. No lo quiero, lo tengo que cambiar. Y esta nueva forma de pensar a mí me lleva a tener resultados muchísimo más acelerados y muchísimo más grandes. Entonces, claramente, la vida se actualiza, igual que las creencias. Entonces, yo tengo que estar en una constante actualización de mi versión, de mi set de información y de creencias, para empezar a experimentar una realidad completamente distinta. Entonces,
Lo que te mantiene donde estás no es quién sos, sino quién pensás que sos. Lo que te mantiene donde estás no es quién sos, sino lo que pensás que sos. ¿Quién crees que sos, básicamente? Entonces, da igual, literalmente da igual cuánto trabajo le pongas al día a día, si trabajás durísimo, si trabajás como un chingón, al final de cuentas, si tu paradigma no cambia, tus resultados van a seguir siendo los mismos. Entonces, conozco un montón de emprendedores que me dicen, Joaco, yo trabajo 17 horas al día, soy una bestia, sacrifico horas de sueño, no salgo a tomar, no salgo a bailar, no salgo con nadie, no hablo con nadie, trabajo todo el día, pero mis resultados son nefastos. Y yo lo que les digo es, ok, ¿cómo percibes tu realidad? ¿Cuáles son tus paradigmas? ¿Cuáles son tus pensamientos dominantes? Y claro, estas personas tienden a tener pensamientos negativos y tienen pensamientos que son bastante poco optimistas con su realidad futura. Entonces no terminan de creer la realidad que ellos están creando porque no terminan de creérsela del todo y sus paradigmas siguen siendo los mismos porque están condicionados por sus archivos de creencias pasados. Entonces esto es justamente lo que está determinando sus resultados. Entonces, al final tu frecuencia de pensamiento altera la realidad y tus resultados, ¿está? Y quiero que entiendas lo siguiente: todos son frecuencias, todo es vibración, todo es una frecuencia vibratoria. Las frecuencias son vibración y hay varias frecuencias de vibraciones distintas. Entonces hay distintos niveles de frecuencia vibratoria. Y los resultados que vos atraes a tu vida van a estar en la misma sintonía que la frecuencia de tu pensamiento. Porque dos vibraciones iguales se atraen. Entonces, cuanto más alto sea tu vibración, más alto va a ser tu calidad de resultados. ¿Me explico? Entonces, coméntenme en el chat cómo creen que ustedes están vibrando cada día al momento de emprender. ¿Emprenden con miedos? ¿Están desarrollando un negocio con una vibración de escasez, de preocupación, de ira o de impotencia, de como no confiaron en mí, ahora soy una bestia que no me importa lo que me digan, no me importa lo que piense mi familia, yo le voy a dar con todo durísimo? O si emprenden en un estado de conciencia más elevado, amor, paz, neutralidad, de que todo es perfecto en la vida, todo es lo que tiene que ser. Entonces, desde un estado de conciencia elevado te va a permitir expandir y elevar tu nivel de vibración, tu nivel de conciencia, y cuanto más alto sea la calidad de tus pensamientos y de tu vibración, más alto va a ser la calidad de tus resultados. ¿Ok? Entonces, nunca vas a poder obtener algo más grande que vibre más alto de lo que hoy estás vibrando. ¿Ok? Literalmente, tus pensamientos, si están en una frecuencia más baja que lo que vos estás aspirando, entonces vas a obtener resultados de esta frecuencia vibratoria y no de esta. Entonces vos tenés que primero expandir tu nivel de conciencia y tu nivel de vibración, aunque tenés que elevar tu vibración. Elevar tu vibración a través de tus pensamientos, de tus hábitos, de tu día a día, de tu diálogo interior, de tu amor propio, de la conexión que tenés con la fuente, con Dios, con tu ser, con tu esencia, con tu propósito. ¿Ok? Y cuanto más eleves tu frecuencia, entonces mayor va a ser la calidad de los resultados en tu vida y en tu negocio. ¿Me siguen acá? ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, como decía, tus pensamientos tienen que estar en una frecuencia mucho más elevada para que tus resultados sean mejores. O sea que tus pensamientos tienen que estar en la misma frecuencia que tus resultados deseados. Y acá está el hack. Acá está el truco para hackear tu mente. Al final somos y atraemos aquello que vibramos. De hecho, atraemos aquello que somos. Lo que somos es justamente lo que estamos vibrando aquí y ahora. Entonces, para poder hackear nuestro juego, para hackear literalmente todo nuestro escenario, tenemos que expandir nuestra frecuencia vibratoria, tenemos que dar mucho más al universo. Mucho más expansión de conciencia, de amor. Estar en plenitud, estar en paz, estar en propósito, alineado. Y vamos a estar magnetizando literalmente
todo aquello que calibre la misma frecuencia. Si mi frecuencia vibratoria es altísima, yo voy a estar atrayendo a mi vida todo aquello que esté sintonizado con la misma frecuencia, porque dos vibraciones iguales se atraen. ¿Ok? Entonces, muy importante que entiendan esto, ¿está? Para que cuando te pongas una meta, ¿ok? Y pones la intención en esa dirección, vos te vas a tener que poner en la misma vibración y vas a tener que caminar hacia ahí, ¿tá? Porque cuando vos conectes con esa vibración y camines hacia ahí, entonces eso que vos estás observando y estás visualizando va a venir también hacia vos, ¿ok? Toda esa energía, así funcionan las leyes, así funcionan las leyes universales, ¿ok? No me lo invento yo, así funciona el mundo, ¿ok? Y tu cerebro literalmente está formado por neuronas que se comunican todo el día por medio de señales electromagnéticas, ¿ok? O sea, energía. Y no lo invento yo, Einstein y Edison comprobaron que el cerebro es un neurotransmisor de frecuencias y vibraciones que afectan y alteran la materia física en el plano físico. O sea, te lo están diciendo los genios más relevantes e importantes de la era de la humanidad. Que el cerebro es un neurotransmisor que envía frecuencias vibratorias, envían frecuencias electromagnéticas, ¿ok? Y literalmente tus pensamientos que envían esas frecuencias vibratorias afectan y condicionan y determinan la materia y la realidad observada en el mundo material. Tu observador, o sea, tu observación afecta la realidad observada. El observador puede alterar la realidad observada de afuera. Entonces, para que entiendan lo importante que es aprender a dominar la mente. ¿Quieren cambiar su realidad? Cambien su forma de pensar. Sencillo. ¿Bien? El siguiente paso, quiero mostrarles cómo la mente subconsciente tiene un poder inmenso. Inmenso. ¿Ok? La mente subconsciente domina todo, tiene el mando del 93% de toda la fuerza motora de tu vida. La mente consciente puede elegir qué pensamientos crear, qué pensamientos creer. La mente subconsciente solamente acepta información, no tiene el poder de razonar. No hay un filtro de racionalización de lo que estoy percibiendo. ¿Ok? Entonces, la mente consciente, que representa un 7% de la parte de arriba del iceberg, es como el nivel lógico, ¿ok? O sea, es lo que razona y es lo que comprende la idea del tiempo lineal. Por ejemplo, la mente subconsciente no entiende de tiempo, es atemporal, ¿ok? Y la mente consciente, por ejemplo, está determinando por el entorno y los comportamientos. Solamente eso puede determinar dónde estoy y cuándo y con quién estoy y mis comportamientos, qué hago y qué digo. Eso es lo único que controla la mente consciente. Y obviamente procesa la información eligiendo lo que quiere elegir o no. Pero la mente subconsciente va mucho más profundo. Ocupa las capacidades y las habilidades de que soy capaz, que está condicionado por las creencias y valores, para que hago lo que hago, para que me quiero creer que soy capaz de hacer lo que estoy haciendo. Componen lo que es mi identidad, quién soy, y toda la información transgeneracional y transpersonal, para qué soy. Entonces, la parte subconsciente, nosotros ahí cargamos archivos de información, cargamos creencias, cargamos archivos de memorias, en el cual nosotros lo que aprendimos de nuestra familia, lo que nos enseñaron y cómo nos educaron, o todo aquello que nosotros vivenciamos y experimentamos, se va a ir almacenando como una verdad irrefutable y una verdad absoluta. Lo que me decía mamá, lo que me decía papá, la abuelita, el abuelito, como una verdad absoluta, yo lo creí, no lo pude ni siquiera
Ni siquiera lo pude cuestionar, simplemente fue directamente como un archivo de una verdad absoluta y está almacenado en mi subconsciente. ¿Ok? Entonces, chicos, el paso fundamental para el cambio. Vamos a por ello. Primero y principal, tenés que empezar a actuar como la persona en la que te querés convertir. ¿Está? Entonces, jugá con la autosugestión, lo que yo te decía, lo que vos empezás fingiendo, lo terminás creyendo, porque la mente subconsciente no entiende lo que es verdad con lo que es mentira, simplemente lo cree como una verdad absoluta. Entonces, imagínate esto. Imagínate que tu sueño ya está cumplido. Imagínate que tu meta u objetivo ya está cumplido, ya se cumplió. Ok. ¿Cómo me siento con esto? ¿Qué experiencia empiezo a vivir? ¿Cuáles son las emociones? ¿Qué sensaciones estoy procesando aquí y ahora de mi sueño realizado, de mi objetivo ya cumplido? Ok, esto literalmente es vibrar como si ya lo tuviera para que se pueda crear y se pueda manifestar y materializar en el plano terrenal. Ok, entonces, chicos, a nivel personal, cada vez que yo no quiero hacer algo, por ejemplo, le digo a mi mente que si lo hago, a mí me pagan $1.000.000 una vez que lo termine. Entonces, por más que yo no quiera hacerlo, tengo un incentivo para hacerlo. ¿Me explico? Cada vez que yo sé que tengo que hacer algo, pero me pesan los huevos y no lo quiero hacer, yo digo que si vos lo terminás, si vos lo lográs, recibís $1.000.000. Y mira cómo yo le voy poniendo pensamientos y creencias millonarias. ¿Quién de ustedes también lo hace? Póngame en el chat. Bueno, seguimos. Toda decisión, chicos, se toma en la mente antes de que se vuelva una realidad. Entonces, no dejes que tus pensamientos controlen tus emociones. No dejes que tus emociones determinen también la calidad de tus pensamientos. Podés estar frustrado, podés estar enojado, podés estar desmotivado, pero no podés dejar que esas emociones condimenten y empiecen a poner un contexto nuevo a los pensamientos, porque vas a crear un flujo de pensamientos predominantes. Y ese flujo de pensamiento dominante va a empezar a cambiar y moldear toda la experiencia vivida en este instante y va a empezar a distorsionar la realidad como yo la estoy proyectando. Y a lo mejor mi presente es increíble, pero voy a estar percibiendo una realidad completamente opuesta y nefasta. Entonces, no dejes que tus resultados empiecen a controlar tus pensamientos. Entonces, la mayoría de los emprendedores cuando empiezan tienen muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, dedicación y sacrificio, pero pocos resultados. Y la gran mayoría de los emprendedores se frustran y abandonan porque dejan que sus resultados condicionen sus pensamientos, emociones y se distorsione toda su realidad. Cuando empezás a avanzar en el camino del emprendedor, empezás a disminuir el esfuerzo, o mejor dicho, se empieza a nivelar los resultados. Empezás a tener un poquito más de resultados y el esfuerzo ya no es tanto, sino que es el mismo o se mantiene. Y cuando empezás a ser empresario, tenés procesos, tenés sistemas, tenés automatizaciones, tenés equipo, a lo mejor el esfuerzo empieza a bajar un poquito y los resultados empiezan a aumentar. Pero esto lleva una curva de aprendizaje, esto lleva un proceso de madurez, esto lleva literalmente el proceso de la vida misma. Tenés que aprender a no ser tan susceptible con tus pensamientos, porque pueden frustrarse por no ver resultados instantáneos y empezar a condicionar y a generar ciertas emociones y sentimientos que empiecen a distorsionar tu realidad de afuera, te autosaboteen y empiecen a literalmente a cortarte las patas, a desmotivarte y a hacerte perder toda tu energía y toda tu creación. Chicos, es muy importante que entiendan esto porque la gran mayoría de los emprendedores fracasan porque son muy débiles mentalmente. Entonces la forma de hackear tus pensamientos es irrumpirlos con nuevos pensamientos que sustituyan esta corriente actual por una nueva corriente de pensamientos dominantes. Mira, te lo muestro acá. Muy sencillo. El primer punto es la esclavitud, porque en ese punto
estás condicionado 100% por tus creencias. ¿Ok? Vos empezás a autoindagar, a hacer un proceso interior, a empezar a replantearte creencias, empezar a entender que lo que creías no es lo que te va a llevar a crear una realidad distinta, sino que tenés que creer algo completamente distinto para crear una realidad completamente nueva. Entonces empezás a poner nueva información a la idea inicial. Entonces empezás a romper con una barrera, ¿tá? Donde empezás a poner nueva información en una bolsa que ya hay información, pero empezás a sustituir creencias, ¿ok? Hasta que las ideas intrusas que empiezan a ponerse en nuestra mente empiezan a ser las ideas principales e iniciales de nuestro modo operandi. Y de esa forma yo empiezo a sustituir una vieja versión de operación mental para crear una nueva forma de operar en mi día a día en base a nuevas creencias, nuevos archivos subconscientes, nuevos archivos de información. Entonces, tu realidad cambia por dos puntos, o por repetición o por impacto emocional. Entonces, tienen que darle estímulos a la mente que generen impacto emocional, que generen un gran impacto en sus vidas, ¿ok? Que le hagan entender que la vida que sueñan, la vida que quieren llevar, sí es real. Por ejemplo, un hack mental que yo utilicé es el hecho de irme de mi país y mudarme, bueno, acá, a Dubái. Yo estoy en Dubái ahora mismo, pero vengo de Uruguay. Y Uruguay es un país muy pequeño. Yo vengo de capital de Uruguay de 1.3 millones de habitantes. Literalmente es así. Entonces, todas las creencias colectivas del campo colectivo de información es de inferioridad, insuficiencia. Es como somos chiquitos y no podemos aspirar a algo más grande. Y así piensan, el 99% de los uruguayos piensan así. Ahora, me vine para Dubái, ¿cómo crees que piensan acá? En el lugar de las oportunidades, en el lugar de la riqueza, de la abundancia total. Acá no paran de construir, acá no paran de edificar, acá no paran de crecer y de expandirse. Todos mis vecinos son millonarios. Tengo Lamborghinis estacionados en el garage de mi departamento. Es imposible que yo no pueda percibir una realidad completamente distinta, abundante y millonaria. ¿Me explico? Entonces, literal, chicos, tu realidad o cambia por repetición, o sea, repitiendo todo el tiempo creencias nuevas, leyendo libros, mirando podcasts, escuchando conferencias, escuchando audiolibros, metiéndote información, yendo a eventos presenciales, online, teniendo un mentor, teniendo un coach, ¿ok? O por impacto emocional. Te mudás de tu país, te vas a otra ciudad, te alejas de tu entorno, cambias completamente de entorno, dejas las actividades o el entorno que te están impidiendo avanzar y tener la vida que querés, vas a eventos presenciales, haces networking y empezás a crecer. Es la única forma de empezar a hackear tu realidad de una forma acelerada. Si no tienes un mentor o no tienes un coach, es muy difícil. Si no tienes un mentor es muy difícil porque esas personas te ahorran tiempo y te ahorran camino. A mí, mis mentores me cambiaron la vida. Entonces, justamente les traigo eso a la mesa porque siempre vas a poder cambiar tus pensamientos. Porque es como una planta. Tenés que regar pensamientos positivos que te gustaría que crecieran día a día. Y los pensamientos negativos son los pensamientos que tenés que dejar de regarlos para que no crezcan más. Para que se mueran. ¿Ok? Así que dejá de hablarte de una forma negativa. Porque cada palabra que sale de tu boca es un sello de confirmación de tu realidad. Cada palabra que sale de tu boca es un sello de confirmación de la persona que sos. Ponételo en la mente, que se te grabe. ¿Ok? Vamos a pasar a lo siguiente, que es subcomunicación y diálogo interno. Aprovecha a tomar agüita, aprovecha a hacer un cambio de estado. Vamos a hacer un cambio de estado. Y nos vamos. Chicos, una persona promedio utiliza 5 afirmaciones negativas por hora y se reprograma a sí mismo todos los días para fracasar. Si prestas atención en tu diálogo interior, vas a encontrar frases muy comunes como no puedo hacerlo, no tengo tiempo, es muy difícil, no sé cómo salir de acá. Y el subconsciente no tiene la capacidad de razonar, como te decía. Todo lo que percibe allá afuera, el subconsciente,
lo va a tomar como una verdad absoluta. Todo lo que percibe el subconsciente de afuera lo va a tomar como una verdad. Entonces, de ahora en adelante, cada vez que empieces a decir un comentario o pensamiento negativo, tenés que interceptarlo y cambiarlo ya por uno positivo y empoderante. Literal. Lo primero que tenés que hacer cuando viene un pensamiento negativo es interceptarlo y cortarlo de raíz y decirte, no, pará. No te creo nada. Y empezar a crear pensamientos dominantes positivos que te cambien toda la ecuación. El flujo de pensamientos positivos tiene que ser el dominante y no al revés. ¿Ok? Hack para hackear tu mente y crear riqueza en tu vida. Entonces, el enfoque va a determinar tu realidad. El enfoque va a determinar tu realidad. ¿Ok? No es el evento, es el enfoque que estás percibiendo frente al evento, es la percepción. El dolor está en la percepción, no en los hechos. Entonces, para que entiendan esto, no es el evento puntual, es como yo lo percibo. El dolor no está en el evento puntual, es como yo lo percibo. ¿Bien? Te pongo un ejemplo. Dos personas que presencian y ven un accidente de tránsito, una persona va a presenciar una cosa y otra persona va a presenciar otra. Una persona va a presenciar que, uy, qué horrible, qué desastre, y la otra persona va a decir, qué bendición, no hay ningún muerto y solamente están heridos pero con vida. ¿Me explico? Entonces, chicos, la calidad que elegimos para describir nuestra experiencia se transforma en nuestra experiencia, literalmente. Entonces, la calidad de nuestra vida quiere decir que está determinada por la calidad de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y nuestras emociones están determinadas por el significado que yo le doy a las cosas. Las cosas son neutras, los hechos son neutros, los escenarios, las personas, todo es neutro, no tiene un significado más que el que yo le dé. Y nuestras emociones están determinadas por el significado que yo le dé a las cosas. Entonces tengo que cambiar el enfoque. Luchar con la realidad actual o luchar con el pasado lo único que garantiza es dolor. Luchar con mi pasado lo único que me garantiza es dolor. ¿Ok? Entonces, deja de lado el pasado, deja de lado todas las quejas, deja de lado todos aquellos pensamientos que reafirman todo el tiempo lo que te falta, lo que no tenés. Y empezá a enfocarte en lo que sí tenés, en lo que te rodea, que es una bendición. Que sin eso tu vida no sería igual. Empezá a valorar las cosas más sencillas de la vida, que de hecho no son tan sencillas. Aquellas cosas sencillas, aparentemente, si no las tuvieras, seguramente tu vida no sería igual. Empezá a valorarlas, empezá a agradecerlas. Son una bendición, literal. Son una bendición, literalmente. Tenés que aprender a valorar lo más sencillo para poder valorar lo más grande. ¿Ok? Entonces, chicos, tenés que aprender a desapegarte del juicio. El juicio y la culpa te alejan de la verdad, te alejan de la realidad, te acercan a una vida de sufrimiento, de injusticia, te acercan al ego y te alejan del ser, te acercan a la oscuridad y te alejan de la luz. Tenés que aprender a desapegarte de la expectativa. Tenés que sustituir la expectativa por el agradecimiento. ¿Bien? Y tenés que entrar en el estado mental correcto. Se trata del progreso, no de la meta. Se trata del progreso, no de la meta. Es como, la meta es como tener sexo. Lo interesante del sexo no es acabar, sino que es la parte de todo ese proceso hermoso que hay por detrás, y es igual con las metas. Lograr metas, literalmente, te dura 2 segundos de éxtasis y ya hay una nueva meta. No esperes a lograr la meta para tener felicidad, porque no va a pasar. Es una puta ilusión del ego. Cuando logres la meta, van a haber nuevos motivos de preocupación en otras cosas. Entonces no es la meta, es el proceso. ¿Ok? Apegate al proceso, desapegate del resultado, entregate a la experiencia y liberate del deseo de llegar, porque no hay nada más lindo que todo el proceso de llegar. ¿Ok? Chicos, hasta acá cómo vamos. Pónganme en el chat. Perfecto.
Perfecto. Entonces, vamos a terminar con el último punto de esta clase de Reset Mindset, ¿ok? Y le voy a compartir la fórmula de la felicidad. Pero antes de compartir la fórmula de la felicidad, te voy a compartir la fórmula de la infelicidad. ¿Bien? Entonces, la fórmula de la infelicidad dice que nuestras condiciones de vida, nuestras condiciones actuales, nuestros resultados actuales, no son, ni siquiera cumplen con mis expectativas. O sea que mi condición actual, mis resultados actuales, están en incongruencia total con las expectativas autoimpuestas. La fórmula de la felicidad es que mis condiciones de vida actuales son iguales a mis expectativas marcadas y autoimpuestas. Cuando yo logro cumplir mis expectativas, entonces soy feliz. Pero cuando yo no logro cumplir con mis expectativas, entonces soy infeliz. Si se dan cuenta, esto a nivel primitivo y subconsciente es literal. Entonces quiero que te hagas las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿En qué áreas de mi vida soy feliz y por qué soy feliz? Y quiero que te escribas y te respondas la siguiente pregunta, que es: ¿en qué áreas de mi vida soy infeliz y por qué soy infeliz? ¿Ok? Primera pregunta: ¿en qué áreas de la vida soy feliz? Igual no se preocupen porque esto se lo voy a dejar en un PDF para que hagan el ejercicio, pero ¿en qué área de la vida soy feliz y por qué soy feliz? ¿Y en qué área de la vida soy infeliz y por qué soy infeliz? ¿Ok? Y para entender esto tenemos que entender el sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? ¿Cuándo se da? El sufrimiento se da cuando las condiciones de vida son distintas a las expectativas y creemos que somos incapaces de cambiarlo. Es ahí cuando yo sufro. Cuando yo creo que mis expectativas no se pueden cumplir y yo soy incapaz de cambiar mi realidad. Y ahí empiezo a experimentar sufrimiento. Porque me apego a una falsa ideología futura. O me apego a un pasado que no pasó como mi ego pretendía que pasara. Entonces, el apego a tiempos inexistentes y el desenfoque de mi presente y de mi camino o experiencia de este ahora es lo que me mantiene en un sufrimiento. Bien, entonces tengo 3 opciones. ¿Tá? La primera opción es ignorar, juzgar y culpar a los demás, a los hechos o a mí mismo. Mi segunda opción es cambiar mis expectativas de la realidad, o sea, bajar mis expectativas, que creo que ninguna persona de esta sala quiere bajar sus expectativas porque todos estamos apuntando a lo alto. ¿Ok? Y la tercera opción es cambiar mis condiciones de vida, ¿tá? Y su significado. Cambiar la forma en cómo yo estoy percibiendo la realidad y la lectura que yo tengo de la realidad, ¿ok? Y darle un giro a esa percepción para empezar a cambiar mi realidad proyectada y observada. Entonces, si yo cambio el significado que le doy a las cosas, cambio mis condiciones de vida. ¿Me siguen hasta ahí? Así que, el cerebro procesa información y se vuelve nuestra percepción. ¿Ok? Les hablé del loop de pensamientos, les hablé literalmente de cómo poder hackear la mente a través del cambio de paradigmas. Les hablé de cómo se forma una creencia o una convicción. Les hablé de cómo yo puedo empezar a percibir una realidad completamente distinta. Les hablé del pensamiento primario y cómo afecta a mi resultado actual. Les hablé de la frecuencia de pensamientos, de cómo altera mi realidad y mis resultados. ¿Okay? Les hablé de la mente subconsciente. Les hablé del paso fundamental para el cambio y la ecuación, cómo interceptar mis primeros pensamientos predominantes y generar nuevos pensamientos dominantes que empiecen a dominar nuevas acciones, empiecen a generar nuevas emociones y sentimientos, que esto genere una nueva frecuencia vibratoria y una nueva realidad percibida, proyectada y manifestada. Les hablé de la subcomunicación y el diálogo interno, que es básicamente la autosugestión y el diálogo interior que yo tengo en mi mente y cómo la reprogramo. Les hablé de cómo yo tengo que cambiar el enfoque para empezar a generar una nueva fórmula de felicidad que me permita estar todo el tiempo en armonía con mi ser, en armonía con mi vida y desde ahí emprender. ¿Ok? Entonces, ahora les voy a dejar un ejercicio para que se lleven, para que hagan en su casa, ¿ok? De eliminación de preocupaciones. ¿Ok? Te van a llevar unos 20 minutos a hacer esto. Y lo siguiente es aprender cómo eliminar las preocupaciones
ya que estas causan estrés y es una buena manera de hacer como una lista de las preocupaciones que tanto me están perturbando y empezar a sacarle peso, empezar a disminuir su peso, su valor, su importancia. ¿Ok? Lo primero que vas a notar es que muchas de ellas no son tan serias cuando las escribís en papel, no son tan relevantes ni importantes. Lo segundo es que ya las sacaste de tu sistema y limpiaste tu mente, o sea que vas a poder empezar a buscar soluciones a estas situaciones puntuales. ¿Tá? Y si ves tu lista te vas a dar cuenta que un 40% de ellas son cosas que muy probablemente no van a pasar. 30% de ellas ya están ahí y capaz que no puedes hacer nada, o sí, pero tampoco son tan importantes. Y 20% de ellas son cosas que ocurrirán o no y no puedes hacer absolutamente nada, entonces deja de ser un problema. Entonces te queda un 10% del que preocuparse y te va a llevar literalmente 2 minutos preocuparte porque te vas a centrar en buscar soluciones a estas situaciones. Ya que el tiempo apremia y vos necesitas tiempo. Y el tiempo va a garantizar que vos puedas terminar de cumplir y liberarte de estas cosas. Pero tenés que poner un plan de acción. Entonces tenés que determinar tu plan. ¿Ok? Quiero que determines tu plan para la felicidad. ¿Bien? Quiero que determinen la situación actual de tu vida o expectativas de tu vida para las 5 áreas principales de tu vida. Salud, amor, riqueza, espiritualidad y ocio, diversión. ¿Ok? No nos olvidemos que somos niños interiores y tenemos que disfrutar de la vida y tenemos que jugar también. Y vas a determinar tu situación actual. Vas a determinar un plan para generar cómo vas a cortar la brecha y disfrutar del proceso de hacerlo. ¿Okay? La felicidad no está en la llegada, sino que está en el camino, como te comenté. Entonces, tenés ejercicios para hacer. Bien, cualquier duda o pregunta, escríbeme en el chat y vamos a hacer un ida y vuelta. Pero básicamente esta fue la clase principal de transmutación de identidad para poder reprogramar y hackear nuestra mente para crear una realidad completamente abundante, próspera y exitosa. Soy Joaquín Rico y espero que esta clase te haya gustado. Fue una clase introductoria de lo que sería un manual de transmutación de identidad, empezar a reprogramar nuestro subconsciente, empezar a hackear nuestro set de creencias e información y empezar a cambiar y transmutar la realidad que tenemos en nuestra vida para lograr los resultados que tanto deseamos. Te espero en el siguiente video. Por acá fue todo. Te mando un beso grande. Adiós.